Capítulo 53. El verdadero rostro de Wei Zimin. ¿Padrinos?, murmuró Wei Mingzhen. Su Jun acarició torpemente su cabeza calva y dijo: si no quieres, olvídalo. De cualquier manera, siempre serás parte de nuestra familia. Kai Yin lo miró fijamente. ¿Qué tontería estás diciendo? La villa pertenece a Mingzhen. Estamos viviendo en la casa de Mingzhen. Deberías decir que siempre seremos parte de la familia de Mingzhen. Su Jun asintió rápidamente. Así es, así es. Siempre seremos una familia. Una vez que Sunin se dio cuenta de lo que esto significó, se emocionó mucho. Volvió la cabeza y le preguntó a Wei Mingzhen: oye, pequeño villano, ¿qué piensas? Seremos hermanos en el futuro. Wei Mingzhen hizo una pausa por un momento y dijo: hermanos espirituales. Sí, hermanos, eso es prácticamente lo mismo. Kai preguntó con entusiasmo: entonces, ¿estás de acuerdo? Wei Mingzhen asintió suavemente. Sí, genial. Sunin ordenó bebidas para todos y levantó una copa. Vamos, celebremos. Kai y Su Jun levantaron sus copas. Incluso Su Yang, que no tenía idea de lo que estaba pasando, tomó un vaso y balbuceó: salud. Wei Mingzhen levantó una copa con una sonrisa en su rostro. Después de eso, los dos pasaron un par de días jugando. Llamaron a Wang Shenzhen, Lon Yao y Son Nian. Una vez que los 5 se juntaron, Wang Shenzhen sugirió que jugaran baloncesto como en los viejos tiempos. Se colaron en secreto en la escuela secundaria Longpanshan para jugar algunos juegos. Luego, se escaparon después de ser descubiertos. Era como si hubieran vuelto a la escuela secundaria. No tenían un cuidado en el mundo. Wei Mingzhen los siguió en silencio mientras jugaban. Mantuvo sus ojos en Sunin todo el tiempo, viéndolo reír, viéndolo hacer muecas tontas, viéndolo abrir una lata y rociar la cara de Wang Shenzhen. Sus ojos se oscurecieron lentamente. Los dos se divirtieron mucho en Chuzhou. Mientras tanto, la familia Wei estaba tranquila en la superficie, pero por debajo se estaban gestando violentas tormentas. Un fin de semana, Madame Wei fue directamente a la casa principal y declaró que cortaría lazos con Wei Zimin. Wei Zimin no era su hijo biológico. Además, había tratado de enmarcar a Wei Mingzhen, lo cual era absolutamente injustificable. Sacó toda la información que había aprendido de Sai Yao y lo condenó. Ella afirmó que él se había comportado incorrectamente. El rostro de Wei Zimin se puso pálido. Estaba increíblemente sorprendido. Había pensado que, a lo sumo, Madame Wei simplemente se mantendría alejada de él y dejaría de contactarlo. No había esperado esto. Madame Wei en realidad planteó este problema a Wei San y Li Yongna y declaró que cortaría su relación. Li Yongna también se sorprendió. Primero, estaba sorprendida de que la bien educada señora Wei hiciera una cosa tan loca. En segundo lugar, estaba absolutamente sorprendida de que Wei Zimin realmente hubiera hecho actos tan sucios. Si Madame Wei no hubiera hecho un escándalo, habría pensado que era solo una pelea trivial entre dos niños. ¿Es esto cierto?, Li Yongna preguntó gravemente. Madame Wei respondió: por supuesto. La evidencia es sólida. Li Yongna se sentó en su cama. Sus agudos ojos se volvieron hacia Wei Zimin. Respóndeme. ¿Es esto cierto? La frente de Wei Zimin estaba cubierta de sudor. Su rostro estaba pálido y sus labios temblaban. Esta vez, finalmente estaba empezando a arrepentirse. ¿Por qué apuntó a Wei Mingzhen en primer lugar? Wei Mingzhen solo tenía una lengua afilada. Fue él quien no pudo contener su ira. Era él quien había insistido en incriminarlo. Paso a paso, él fue quien se empujó a sí mismo a esta situación. Li Yongna no esperó a que respondiera. Ella podía decir por su expresión que las acusaciones eran ciertas. Zimin, ¿cómo pudiste hacer esto? Ella tosió de ira, estaba muy resentida con él por no cumplir con sus expectativas. Wei Zimin se arrodilló de nuevo. Lloró amargamente. Lo siento, abuela. Solo lo hice por un impulso momentáneo. ¿Un impulso momentáneo? Madame Wei ya no creía nada de lo que decía. Ya estabas manipulando los resultados, competencias e intimidando a los estudiantes incluso antes de que Mingzhen regresara. ¿Fueron esos también impulsos momentáneos? Estaba realmente decepcionada y enojada. Ella había sido la que crió a Wei Zimin, pero él terminó yendo por el camino equivocado.
Madame Wei sintió una profunda sensación de frustración en su corazón. Li Yongna también estaba decepcionado. Sin embargo, dado que Wei Simin le salvó la vida, le dijo a Madame Wei, Muli, dale una oportunidad. No. Madame Wei negó con la cabeza. No le voy a dar más oportunidades. Si hubiera sido antes, habría dudado. Sin embargo, su propio hijo se había escapado y Wei Simin cometió otro error. Si no manejaba esto bien, probablemente perdería a sus dos hijos. Después de eso, Madame Wei se dio la vuelta y se fue. Parecía que ella había tomado una decisión. NUJ6W. Después de que Madame Wei se fue, Wei Simin abrazó la pierna de Li Yongna y gritó, «Abuela». Realmente no quise decir eso. Abuela, por favor dame una oportunidad. No me alejes. Li Yongna suspiró y le dio unas palmaditas en la espalda. No te preocupes. Mantendré mi palabra. Mientras yo siga viva, eres mi nieto. Wei Simin no se sintió particularmente consolado. Esto se debió a que había visto la decepción en los ojos de Li Yongna. El resto de la familia Wei definitivamente no lo toleraría. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas se volvieron así? Regresó a su habitación y se agarró el cabello. Se culpó a sí mismo. Todo era su culpa por desear algo que no le pertenecía. Al principio, claramente quería llevarse bien con Wei Minsen. ¿Por qué todo se volvió así? Si fuera lo suficientemente inteligente, lo habría entendido. La provocación de Wei Minsen, el banquete de bienvenida, todos estos fueron factores importantes que lo llevaron a hacer lo que hizo. Cuando se enteró de su identidad, Wei Simin en realidad había planeado llevarse bien con Wei Minsen. Después de todo, una vez que se revelara su identidad, no podría heredar. Lo mejor que podía hacer era llevarse bien con Wei Minsen y complacer a la familia Wei. Una vez que obtuviera suficientes beneficios de ellos, sería capaz de valerse por sí mismo. En este tipo de situación, estaría loco si intentara apuntar a Wei Minsen tan pronto como regresara. Es por eso que al principio, realmente quería ser un buen hermano de Wei Minsen, incluso si solo se llevaran bien en la superficie. Sin embargo, Madame Wei terminó quedándose más de un mes en Chuzhou. Y cuando por fin regresó no hacía más que llamar constantemente a Wei Minsen, persuadiéndolo para que regresara pronto y como él se negaba, toda la atención de Madame Wei se centraba totalmente en él. Cuando pasaba tiempo con ella no hacía más que felicitar a Wei Minsen y persuadirlo para que se llevara bien con él cuando por fin regresara. Con el tiempo, Wei Simin inevitablemente comenzó a ponerse celoso. Cuando Madame Wei llevó a Wei Minsen a casa, su estado mental ya estaba desequilibrado. Aún así, reprimió la amargura en su corazón y tomó la iniciativa de expresar su buena voluntad a Wei Minsen. Si Wei Minsen hubiera respondido de la misma manera y aceptado el gesto, existía la posibilidad de que los dos hubieran podido coexistir pacíficamente. Una vez que Wei Simin pudo lidiar con sus celos, habría aceptado la realidad lentamente. Sin embargo, la respuesta de Wei Minsen fue excluirlo. Wei Simin tomó esto como una señal de enemistad y su sensación de crisis aumentó considerablemente. Durante el banquete de bienvenida, Wei Minsen expresó que los dos eran incompatibles. Solo después de eso tomó la decisión de reprimir a Wei Minsen. Sin embargo, Wei Simin tomó medidas, pero Wei Minsen no hizo nada. Como resultado, Wei Simin bajó la guardia. Supuso que Wei Minsen no ladraba ni mordía. Quería llevar las cosas un paso más allá y se volvió cada vez más descuidado. Luego, lo agarraron por el cuello y lo tiraron al suelo. Wei Minsen utilizó este incidente para obligar a Madame Wei a cortar los lazos con él. Lian Feng solo tenía que ir y traicionarlo. Expuso todas las cosas horribles que había hecho, lo que agravó aún más la situación. Fue él, ¿no? ¿Cómo puede haber tantas coincidencias? Wei Simin murmuró para sí mismo. Estaba familiarizado con esquemas astutos como este. Lentamente, comenzó a notar que algo no estaba del todo bien solo ahora que las cosas estaban así. En esta tormenta era evidente quién era el ganador. Es él. Wei Minsen. Quería joderme desde el principio. Wei Simin golpeó la pared de su habitación. Pensó que Wei Minsen no ladraba ni mordía, pero resultó que en realidad era un siniestro lobo al acecho. ¿Quién sabe? Podría haber comenzado a planear esto incluso antes de haber entrado por las puertas de la familia Wei. Wei Simin lo pensó una vez más. El comportamiento de Madame Wei también fue muy extraño. Incluso si fuera solo un perro, aún sentirías algo por él después de criarlo durante 10 años. Pase lo que pase,
no cortarías la relación. Sin embargo, cuando recordó cuidadosamente todo lo que había sucedido, descubrió que Wei Mingzhen había estado contribuyendo a las llamas. Primero, se negó a regresar con la familia Wei. Esto hizo que Madame Wei se pusiera ansiosa. Ella comenzó a tratarlo como un tesoro, elevando su propio valor a sus ojos. En cuanto al repentino arrebato de Wei Mingzhen, parecía que le estaba pidiendo a Madame Wei que eligiera, pero en realidad le estaba diciendo a Madame Wei que abandonara a Wei Zimin. Con todo el trabajo de preparación que había hecho Wei Mingzhen, era imposible que Madame Wei lo eligiera. Todo estaba dentro de los cálculos de Wei Mingzhen. Tan pronto como Wei Mingzhen regresó, iba por sangre. Wei Mingzhen nunca tuvo la intención de darle una oportunidad. Wei Zimin por fin descubrió todo y se desplomó en el suelo. Predijo que Wei Mingzhen probablemente tenía más trucos bajo la manga. Una vez que un chacal comenzó a cazar, su presa seguramente moriría. Wei Zimin tembló por todas partes. Su mente giraba más rápido que nunca. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué más podría usar para atacarme?, pensó desesperadamente. De repente, un pensamiento pasó por su mente. Zhou Huan. La persona que Wei Mingzhen más odiaba definitivamente era Zhou Huan. Zhou Huan cambió deliberadamente a los bebés y abusó de él. Wei Mingzhen probablemente no quería nada más que su muerte. Zhou Huan había estado desaparecido durante mucho tiempo. No hay forma de que Wei Mingzhen la dejara ir. Probablemente ya había adivinado que Zhou Huan vendría a buscar a Wei Zimin si ella se encontraba en una situación difícil. No podía dejar que Zhou Huan cayera en manos de otros. Wei Zimin sacó su teléfono con manos temblorosas. Eliminó a Zhou Huan de su lista negra y la llamó. En este momento, necesitaba asegurarse de que él y Zhou Huan estuvieran en la misma página, sin importar qué. Necesitaba que ella se pusiera de su lado. No importaba cuánto dinero tenía para darle. Necesitaba que ella hiciera esto. Lo siento. El número que marcó está fuera de servicio. Wei Zimin sintió que se iba a desmayar. Llegó un paso demasiado tarde. En un parque de diversiones al azar en Chuzhou, cuando Wei Mingzhen recibió el mensaje de Mei, estaba jugando con su nin en un parque de diversiones. Estoy cansado. Ustedes vayan primero. Descansaré un rato. Le sonrió a su nin y a los demás. Su nin, Lon Yao y Wang Shenzhen estaban jugando como locos. Actualmente estaban alineados para subirse a la montaña rusa. Wei Mingzhen miró fijamente el mensaje de texto de Mei y se burló. La abuela es demasiado sentimental. Eso no es muy bueno. Hizo tap en el nombre de Liu Hong y le envió un mensaje. ¿Cómo va todo con Zhou Huan? Liu Hong respondió rápidamente. Ya casi termino aquí. Te enviaré la grabación ahora. Wei Mingzhen, ¿te lo contó todo? Liu Hong, es difícil de creer, pero es verdad. Zhou Huan y Wei Zimin son como agua y aceite en este momento. Zhou Huan está lleno de quejas contra Wei Zimin. Para ella, soy como un santo que llegó en su hora de necesidad. Liu Hong, por cierto, Zhou Huan decidió llevarse a Wei Zimin con ella. Pasó los últimos 2 días deteniendo a todos los estudiantes de Sai Yao. Sin embargo, Wei Zimin no ha asistido a la escuela muy mal, por lo que no logró encontrarlo. Está a punto de perderlo. Wei Mingzhen, envíame la grabación. Liu Hong envió rápidamente el archivo de audio. Wei Mingzhen se puso los auriculares y encontró un lugar tranquilo para escuchar la grabación. Liu Hong tenía un propósito. Ella pidió claramente el nombre, la dirección y la situación de Zhou Huan durante el proceso de interrogatorio. Zhou Huan realmente quería hablar y quejarse, por lo que la causa y el efecto de todo estaba claramente detallado. Liu Hong también le pidió una y otra vez que confirmara lo que había dicho. Fue una grabación de audio perfecta. Wei Mingzhen estaba muy satisfecho y decidió darle una bonificación extra a Liu Hong. Su nin, Wang Shenzhen, Lon Yao y Sun Nian se bajaron de mala gana de la montaña rusa. Cuando vieron al villano parado junto a la salida, rápidamente corrieron hacia él. La montaña rusa fue súper divertida. ¿Quieres subir? Sun Nin preguntó. El pequeño villano negó con la cabeza. Hay demasiadas personas, así que no voy a subirme. Lon Yao agarró los hombros del pequeño villano. Mingzhen Heye, siempre lo he encontrado un poco extraño. Realmente no te gusta hacer nada emocionante. ¿Tienes miedo? Sun Nin ahogó una risa. ¿Él no hace nada emocionante? ¿Crees que tiene miedo? Si realmente era un gato miedoso,
¿De dónde sacaría las agallas para invertir toda su fortuna en futuros contratos? Si revelara la cantidad total que había invertido, los corazones de todos los niños probablemente dejarían de latir. ¿No le gustan las cosas emocionantes? No sabes nada. Claramente nunca tiene miedo. Wei Minsen asintió. No precisamente. Solo soy un poco más cauteloso. Wang Sensen preguntó con curiosidad. Suning, tu padre es como el dios de las inversiones. Debes haber adquirido un par de habilidades. Mi papá sigue diciéndome que le pida a tu papá que me enseñe. Incluso dijo que deberíamos invitarlos a cenar en algún momento. ¿Qué opinas? Mientras hablaba, Wang Sensen se sintió un poco avergonzado. Suning también estaba avergonzado. ¿Qué dios de las inversiones? Se volvió para mirar al villano silencioso. Este era el verdadero dios de la inversión. No podía rechazar a Wang Sensen, así que dijo, en realidad, todos los trucos de mi papá se los pasaron a Minsen. Puedes preguntarle si tienes alguna pregunta. Ah. Wang Sensen se sorprendió. Minsen Heye también invierte. Lon Yao y Son Nian también se reunieron a su alrededor, mirando fijamente al villano. El pequeño villano asintió. Sí, los adolescentes inmediatamente se interesaron. ¿Cómo se invierte? Wei Minsen dijo, la inversión no es lo mismo que la especulación. Por lo general, es un proceso mucho más a largo plazo. Los chicos preguntaron, ¿es a largo plazo? Por supuesto. El pequeño villano sonrió y dijo, por ejemplo, si quieres perseguir a cierta empresa o individuo, debes saber a quién te enfrentas, comprender su situación actual y encontrar sus debilidades. Wang Sensen planteó un argumento. ¿Qué pasa si no hay debilidades? Wei Minsen dijo, si no hay debilidades, necesitarás crear debilidades. Incluso puedes manipular la opinión pública para ponerlos en una situación difícil. Los chicos se miraron. Wei Minsen continuó, estarán en guardia si saben que están siendo atacados. Por lo tanto, debe comenzar a tender una trampa antes de que se den cuenta de lo que está sucediendo. Puedes manipular cosas en la superficie para engañarlos. Incluso puedes retirarte un poco para hacer que el oponente crea que la victoria está justo frente a él y hacer que invierta más capital. Espera hasta que estén maduros para la cosecha. Luego, enfoca toda tu energía en derribarlos. Suelta a todos tus perros y deja que destrocen al oponente. ¡Qué peligroso discurso! ¿Por qué estas palabras se sentían tan malvadas? Aunque sabían que el mundo de las inversiones era sangriento, todavía era muy incómodo hablar de él en términos de cazar presas. Estaban súper desacostumbrados. Invertir es un arte. No solo sacas dinero de ello. A veces, ver al enemigo correr en círculos también es muy satisfactorio. Todos se estremecieron. Pará. Suning se quejó, esto no es apto para niños. No es para nada familiar. Wei Minsen dejó de hablar. Wang Sensen tragó saliva y dijo, creo que, mi papá probablemente no podrá hacer lo que estás describiendo. Invertir un poco debería ser suficiente para él. Ah, entonces es así. Dijo Wei Minsen. En ese caso, aún debes estudiar tu objetivo con mucho cuidado. Tienes que entenderlo muy bien antes de actuar. La información es lo primero. Wang Sensen asintió. Por alguna razón, no parecía poder continuar la conversación. Tenía la vaga sensación de que él y Wei Minsen no estaban hablando de lo mismo. Oye, vamos a jugar. Suning dijo, ¿a dónde vamos? Hay un barco pirata por allí. Vamos. Me voy a sentar en la última fila. Son Nian, ¿realmente tienes las agallas para sentarte en la última fila? ¿Por qué no lo haría? Solo mírame. Los chicos fueron barridos al instante. Se dirigieron hacia el barco pirata mientras charlaban. Suning y los demás se divirtieron mucho en el parque de diversiones. Mientras tanto, la corporación Wei, la familia Wei y la escuela secundaria internacional Sai Yao habían explotado. No hace mucho tiempo, se publicó una grabación de audio asombrosa en el sitio web oficial del grupo Wei, así como en el foro de la escuela de Sai Yao. En la grabación, las dos mujeres hablan de cómo una de ellas había cambiado a su bebé por otro hace más de 10 años. El bebé que fue reemplazado era en realidad un hijo de la familia Wei. Tan pronto como salió la grabación, todo Internet se volvió loco. Ahora, no solo la escuela lo sabía, sino que la empresa también lo sabía. El punto crucial fue que los jóvenes maestros reales y falsos fueron cambiados a propósito. La familia Wei siempre había llamado la atención. Originalmente,
El problema con Wei Zimin y Wei Minsen solo circulaba entre la clase alta. Después de que se lanzó la grabación, todo Internet lo supo. Incluso terminó en la lista de tendencias. La familia Wei no habría podido suprimir la noticia aunque quisiera. La noticia era demasiado explosiva y el poder de los chismes era realmente aterrador. ¿Quién puso esta grabación en línea? ¿Quiénes eran las dos mujeres en la grabación? Una de ellas se llamaba Zhou Huan. ¿Era ella realmente la culpable de intercambiar a los dos niños? Muy pronto, Internet desenterró todo sobre Zhou Huan, el protagonista de la grabación de audio. También desenterraron información sobre los otros dos protagonistas, Wei Zimin y Wei Minsen. Incluso lograron encontrar información sobre todo lo que sucedió entre Wei Zimin y Wei Minsen. Luego, todos descubrieron que esta no era la primera vez que Wei Minsen que aparecía en sus teléfonos e Internet. Había dos casos anteriores. La primera vez fue cuando su padre adoptivo lo golpeó en el hospital. Sus padres lo abandonaron, por lo que sus compañeros de clase lanzaron una campaña de recaudación de fondos para cobrarle los gastos médicos. La segunda vez fue cuando su padre adoptivo cometió un asesinato. Esto incluso había aparecido en las noticias de la noche. Su nombre anterior era Jin Minsen. Dios mío, en realidad es Jin Minsen, todos sabemos de él. No hace mucho tiempo, alguien de la familia Wei vino a recogerlo. Lo vi todo. Jin Minsen era muy lamentable en ese entonces. Lo golpeaban todos los días, vestía ropa de la basura, no tenía suficiente para comer y ni siquiera asistía al preescolar. Si no fuera por el comité del vecindario, Zhou Huan y Jin Qian ni siquiera lo dejarían ir a la escuela. Esa pareja de mierda seguía interponiéndose en el camino, así que Jin Minsen comenzó la escuela mucho más tarde que los otros niños. Son realmente tan jodidamente repugnantes. En ese momento, todos habíamos adivinado que probablemente era adoptado. ¿Cómo podría alguien tratar así a su propio hijo? Ahora, nos estamos dando cuenta de que la verdad es incluso peor de lo que habíamos imaginado. En Internet, todos denunciaron a Zhou Huan y Jin Qian con justa indignación. Fueron especialmente duros con Zhou Huan, quien fue regañada hasta el infierno y de regreso. Después de todo, ella era la que había cambiado a los niños. Ella fue el principio de toda esta desgracia. Jin Minsen, quien se suponía que vivía en el regazo de lujo, terminó viviendo una vida peor que la de un perro. Wei Zimin, que debería haber crecido en la pobreza, disfrutaba de todas las cosas que se suponía que tenía Jin Minsen. Este intercambio de destinos fue realmente demasiado repugnante. La opinión pública en Internet era totalmente unilateral. El foro de la Escuela Secundaria Internacional Sai Yao también estuvo lleno de discusión. Zhou Huan cambió a los bebés a propósito. Eso es aterrador. Jin Qian fue condenado a cadena perpetua por asesinato. ¡Ay, Dios mío! No puedo creer que los padres biológicos de Wei Zimin sean este tipo de personas. La madre de Wei Zimin cambió a los niños solo para que Wei Zimin pudiera disfrutar de las riquezas de una familia rica. Luego, llevó a Wei Minsen a su casa y abusó de él. Es repugnante. Cuando Wei Minsen regresó con la familia Wei, Wei Zimin hizo todo lo posible para atacarlo e incriminarlo. Al final, terminó cayendo en su propia trampa. Cada vez que pienso en cómo solía ser fan de su cara, quiero sacarme los ojos. No seas fan de su cara, solo mira esta foto, se parece mucho al asesino, Jin Qian. Solo ver la cara de Wei Zimin me hace pensar en un asesino. ¿Alguien se ha dado cuenta? La grabación decía que Zhou Huan llegó a Beijing hace 2 años. Eso significa que Wei Zimin conocía su identidad hace 2 años. ¿Alguien sabe lo que ha hecho en los últimos 2 años? Me dan escalofríos solo de pensarlo. Lian Fen dio la noticia de que, hace 1 año, Wei Zimin había contratado a un grupo de mafiosos para acosar a Jian Yao. Entonces, decidió jugar al héroe y salvarla, ¿recuerdan? Él ya habría sabido sobre su identidad para entonces. Hacer algo así. Quiero que todos piensen mucho al respecto. Wei Zimin se crió en un buen ambiente, pero aún así resultó ser una persona horrible. Wei Minsen se crió en un mal ambiente, pero aún así pudo obtener el primer lugar en los exámenes. Él es realmente increíble. Todo lo que tengo que decir es que los genes son supremos y algunas personas simplemente nacen malas. Hay mucha discusión en línea. Mientras tanto, la familia Wei se había desbordado por completo. Todos escucharon la grabación tan pronto como salió. La segunda rama y la tercera rama se sorprendieron, pero en realidad no hicieron nada. Después de todo, no era asunto de ellos. Todo dependía de cómo lo manejaran Wei San y Li Yongna.
Wei Simin fue cambiado deliberadamente con Wei Minsen, trató de enmarcar a Wei Minsen e hizo muchas cosas horribles. Debería haber sido expulsado de la familia Wei. Sin embargo, también salvó la vida de Li Yongna, por lo que era difícil de decir. Madame Wei entró corriendo a la casa principal. Sus ojos estaban llenos de hielo, las cosas ya eran difíciles de manejar. Li Yongna también había escuchado la grabación. Cuando vio a Madame Wei corriendo por la puerta nuevamente, su expresión era muy complicada. Wei Simin había estado en la habitación de Li Yongna todo el tiempo. Escuchó la grabación con Li Yongna. Zhou Huan realmente era un completo idiota. La otra persona claramente estaba tratando de sonsacarle los hechos, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Ella simplemente derramó todo sin tener en cuenta nada ni nadie más. Wei Simin no tuvo más remedio que argumentar que la grabación era falsa. Simin, la grabación dice que Zhou Huan vino a Beijing para conocerte hace 2 años. ¿Es esto cierto? Madame Wei fue directo al grano. Li Yongna todavía tenía un rayo de esperanza. Simin, ¿es verdad? La grabación es falsa, ¿verdad? Wei Simin dijo, sí, definitivamente es falso. Ni siquiera sé quién es Zhou Huan. La mirada de Madame Wei era como una daga, lista para ser empuñada. ¿Es falso? Hay 2 personas en la grabación. Mañana no. Las encontraremos hoy. Luego, veremos si es falso o no. Wei Simin apretó los dientes. El problema ya se había vuelto tan grande. La familia Wei ya debe estar buscando a Zhou Huan. Esta puta estúpida. Li Yongna preguntó. Simin, te preguntaré de nuevo. ¿Es cierto el contenido de la grabación? Si dices que sí, la abuela te creerá, pero si descubrimos que mentiste. Las arrugas alrededor de sus labios se hicieron más profundas. Wei Simin estalló en sudor frío. Su expresión cambió por un momento antes de que finalmente dijera, abuela, es verdad. Madame Wei preguntó una vez más, ¿sabías sobre tu verdadera identidad hace 2 años? Wei Simin miró a Li Yongna y asintió vacilante. Capítulo 54. Expulsado de la familia Wei. Cuando vio que Wei Simin dudaba, Li Yongna ya había adivinado cuál era la respuesta. Sin embargo, una vez que él confesó, ella no pudo evitar sentirse decepcionada. Wei Simin sabía sobre su verdadera identidad desde hace 2 años, pero no dijo nada. No mencionó a Zhou Huan, y no mencionó a Wei Minsen, quien todavía sufría. Madame mencionó cómo Wei Simin se había vuelto repentinamente muy sensato hace 2 años. Empezó a hacer todo lo posible para complacerla. El pensamiento la hizo sentir mucho frío. Trató de complacerla por su identidad, conspiró contra Jian Yao. Le tendió una trampa y luego la rescató. Como resultado, Jian Yao se enamoró de él. Este incidente ya había sido expuesto. En ese momento, todos pensaron que estaba demasiado enamorado de Jian Yao, por lo que intentaron todos los medios posibles para acercarse a ella. Sin embargo, ahora que se había lanzado esta grabación, la naturaleza misma de ese incidente había cambiado por completo. Madame apretó el puño. Li Yongna no sabía qué hacer. En ese momento, el mayordomo entró con una expresión extraña. Mi señora, tenemos un invitado. ¿Un invitado? Preguntó Li Yongna. ¿Quién es? Si no fuera un invitado importante, el mayordomo no los habría dejado entrar en este momento. El mayordomo dijo, mi señora, es la enfermera quien cometió un error con su insulina en ese entonces. Ella dijo que fue acusada falsamente. Li Yongna frunció el ceño. ¿La enfermera? ¿Para qué está ella aquí? Madame recordó cómo Wei Simin conspiró contra Jian Yao. Un pensamiento pasó por su mente. Mamá, déjala entrar y escucha lo que tiene que decir. Cuando la despidieron, afirmó que fue acusada falsamente, y todavía se apega a esa historia todos estos años después. Tal vez hay algo allí. Cuando Wei Simin escuchó al mayordomo anunciar la llegada de la enfermera, su rostro se puso pálido como la muerte. Estaba acabado. Sabía que Wei Minsen iba a utilizar todos los medios posibles contra él, pero aún así lo tomó por sorpresa. Desde su madre biológica hasta la enfermera, hizo todo lo posible para acabar con él. No había posibilidad de que cambiara las cosas. En este momento, incluso si la enfermera no tuviera ninguna evidencia, todos iban a sospechar que había manipulado deliberadamente el medicamento. No se necesitaban pruebas. La más mínima sospecha fue suficiente para tirarlo al suelo. Sin embargo, absolutamente no podía admitirlo.
Una vez que admita su culpabilidad, no solo sería expulsado de la familia, sino que también podría ser encarcelado. Después de un rato, el mayordomo entró en la habitación con una enfermera. El rostro de la enfermera había cambiado mucho en los últimos 2 años. Su cabello era corto y ordenado. Su piel era áspera. Estaba claro que sus circunstancias actuales no eran tan buenas. Entró en la habitación y lo saludó, mi señora. Madame preguntó. ¿El mayordomo dijo que tienes una queja? Cuando la enfermera escuchó esta pregunta, su expresión se volvió triste. Eso es correcto. Me acusaron falsamente. Trabajé para esta familia durante varios años. Mi único trabajo era atender a la señora, así que no estaba ocupado en absoluto. Es por eso que siempre verifico 2 y 3 veces los medicamentos antes de hacer cualquier otra cosa. Li Yongna y Madame escucharon en silencio. Wei Zimin intervino rápidamente. Pero cometiste un error ese día. Las personas no son máquinas. Incluso las máquinas pueden cometer errores. Es normal que los humanos también cometan errores. No lo hice. La enfermera se defendió rápidamente, lo revisé al menos 3 veces. Definitivamente no cometí un error. Hace un año, cuando la enfermera fue despedida, ella había dicho lo mismo, pero nadie le creyó. Los hechos hablaban más que las palabras. Ella era la única enfermera allí. ¿Quién más podría haber cometido el error además de ella? La enfermera no pudo borrar este agravio. Después de todo, ella fue quien lo recetó. Incluso empezó a dudar de sí misma. Tal vez cometió un error sin saberlo. Pero las cosas eran diferentes ahora. Si un tercero se hubiera metido con el medicamento, todo tendría sentido. Recuerdo muy claramente lo que sucedió ese día. La señora estaba en el baño. Traje la medicina a la habitación. Entonces, de repente escuché un fuerte ruido fuera de la habitación. Entonces, salí corriendo y vi que un sirviente había sido herido por un jarrón. Rápidamente le administré algunos primeros auxilios. Li Yongna asintió. Ella también recordaba esto. Cuando regresé, la señora ya se había derrumbado. El joven maestro Wei estaba a tu lado. Tenía un poco de azúcar encima, así que lo vertió en un vaso de agua para la señora. Demasiada insulina puede provocar hipoglucemia. Esto se puede aliviar bebiendo agua azucarada o administrando glucosa. En ese momento, estaba tan aliviado de que el joven maestro Wei llevara azúcar con él. Sin embargo, ahora que lo pienso, ¿no es demasiada coincidencia? La enfermera dijo, después de ese incidente, seguí culpándome. Claramente había revisado el medicamento una y otra vez, entonces, ¿por qué salió mal? ¿Realmente di la insulina incorrecta y la dosis incorrecta? Si no fuera por mí, ¿cómo podría haber fallado la medicina? Todos pensaron que solo estaba tratando de escapar de la responsabilidad. Incluso dudé de mí mismo. No tuve ningún argumento cuando me despidieron. Pero las cosas son diferentes ahora. La enfermera miró directamente a Wei Zimin. Después, comencé a pensar. Después de poner la medicina en la habitación de la señora, escuché un ruido afuera y me fui. Durante este periodo de tiempo, alguien más podría haber manipulado el medicamento. Antes no sospechaba de nadie. Sin embargo, ahora sospecho que Wei Zimin lo hizo. Wei Zimin estaba nervioso y enojado. Él preguntó, ¿estás tratando de decir que me metí con la medicina? La enfermera dijo, nunca había sospechado de ti antes. ¿Quién sospecharía que un nieto dañaría a su abuela? Sin embargo, ahora, estoy segura de que eres tú. En la grabación de audio, decía que conocías tu verdadera identidad hace 2 años. Sabías que eras un farsante. Estabas tratando de encontrar todas las formas posibles de permanecer en la familia Wei. Cállate, la enfermera no quería escuchar sus excusas. Sabías que tu identidad sería expuesta algún día, así que manipulaste deliberadamente la medicina. Entonces, salvaste a la señora para que te lo agradeciera. Los hechos lo prueban. Todo el mundo está hablando de todas las cosas horribles que has hecho. Todos los demás te han abandonado. La única que todavía te protege es la señora simplemente porque una vez le salvaste la vida. Esa es solo tu especulación. ¿Dónde está la evidencia? La enfermera apretó los dientes. Incluso después de decir todo eso, se sintió un poco tímida en su corazón. Aún así,
Pensó en las palabras que le pidieron decir y respiró hondo. ¿Por qué el joven maestro Wei llevaba azúcar con él? ¿Cómo supo que el agua azucarada podía tratar la hipoglucemia? ¿No es eso un poco demasiado coincidente? La razón por la que vino aquí hoy fue para lavar sus agravios. Después de ser despedida, nadie la volvería a contratar. Ella perdió su trabajo. Había gente que le causaba problemas. Cada día era extremadamente difícil. El año pasado había sido el año más difícil de su vida. Entonces, alguien de repente la contactó. Dijeron que el incidente con la insulina no era lo que parecía. Dijeron que podría haber sido incriminada. La enfermera estaba naturalmente abrumada por las emociones. Quería borrar sus agravios. La enfermera solo había llamado a la puerta de la familia Wei una vez que se había preparado por completo. Después de escuchar lo que dijo la enfermera, el rostro de Li Yongna se oscureció instantáneamente. En ese momento, la enfermera había sido culpada porque no había otros sospechosos. Ahora, parecía que Wei Zimin era un sospechoso aún más probable. Wei Zimin apretó los puños y dijo, «La abuela tiene diabetes. Me preocupo por la abuela. Por supuesto que voy a aprender más al respecto». ¿Qué está mal con eso? Además, ¿cómo se suponía que iba a saber que te había sido? ¿Cómo manipulé el medicamento? La abuela estuvo en la habitación todo el tiempo. La expresión de Li Yongna mejoró. Eso es correcto. La gente siempre iba y venía por aquí. Habría sido extremadamente difícil para él hacer algo por el estilo. Incluso Madame reveló algunas dudas. Si tuviera que manipular la medicina, tendría que distraer a la enfermera, distraer a su abuela y distraer a los sirvientes cercanos. ¿Cómo habría hecho todo eso al mismo tiempo? Esta no era una película de espías. Por el horario. La enfermera tomó un respiro. Siempre administré la insulina de la señora media hora antes de las comidas. El edificio principal servía las comidas a la misma hora todos los días. Habría sido muy fácil saber cuándo la señora tomaría su medicamento. En ese entonces, la señora siempre usaba el baño alrededor de las 10 de la mañana. Mientras encontraras una manera de distraerme, habrías podido entrar en la habitación y manipular la medicina sin que nadie supiera nada. La enfermera respiró hondo. Se sintió un poco insegura en su corazón, pero aún así dijo, ¿por qué no llamamos al sirviente que resultó herido ese día y le preguntamos? ¿Por qué resultó herido en ese momento específicamente? La cara de Wei Zimin se puso rígida. Había sido demasiado difícil manipular la medicina por su cuenta. No tenía más remedio que encontrar a alguien que cooperara con él. De lo contrario, nunca hubiera podido cambiar los medicamentos. La enfermera en realidad no tenía mucha confianza. Esa persona fue quien le dijo que el sirviente era cómplice de Wei Zimin. Esa persona tampoco tenía ninguna evidencia. Fue solo una especulación basada en su descripción de los eventos que tuvieron lugar. El corazón de la enfermera latía como un tambor. ¿Dónde está ese sirviente? Li Yongna inmediatamente le preguntó al mayordomo. El mayordomo respondió, mi señora, el sirviente renunció poco después del incidente. Li Yongna dio una palmada en la cama y ordenó, empieza a buscarlo de inmediato. Todo el cuerpo de Wei Zimin estaba temblando. Sabía que todo había terminado. De hecho, conspiró con ese sirviente para distraer a la enfermera. Posteriormente, le dio al sirviente una suma de dinero y le dijo que abandonara la villa lo antes posible. La familia Jian. Jian Yao estaba a punto de salir de la casa, pero Madame Jian la detuvo. Yao Yao, ven aquí. Tengo algo que decirte. Jian Yao se acercó a Madame Jian. Mamá, ¿qué vas a hacer con Wei Zimin? Madame Jian fue directo al grano. Jian Yao frunció el ceño. Mamá, yo tampoco lo sé. Cuando descubrió que Wei Zimin en realidad había contratado a esos gánsteres para acosarla, estaba absolutamente furiosa. Quería encontrar un novio perfecto, pero ahora estaba descubriendo que Wei Zimin no era perfecto. Sin embargo, después de estos últimos 2 años, todavía sentía algo por él. Madame Jian le aconsejó, Yao Yao, rompe con Wei Zimin. Jian Yao levantó sus ojos llorosos y la miró fijamente. ¿Por qué? Jian Yao se mordió el labio. Madame Jian agarró su mano y suspiró. ¿No puedes ver? Wei Zimin sabía sobre su verdadera identidad hace mucho tiempo. Te manipuló deliberadamente y te hizo enamorarte de él. Podemos olvidarnos de la manipulación por ahora. Sin embargo,
También arregló los resultados de la competencia, intimidó a sus compañeros de clase y apuntó a miembros de su familia. Este tipo de persona es astuta y de mente estrecha. Solo te trata bien por tu apariencia, tu estatus. Él en realidad no te ama en absoluto. Los ojos de Jian Yao estaban ligeramente rojos. No lo creo. ¿Cómo podría Wei Simin no amarla? No había nadie en este mundo que no la amara. Madame Jian dijo, Yao Yao, este tipo de persona no merece tu amor. Jian Yao se mordió el labio de nuevo. Yo, quiero hablar con él cara a cara. Madame Jian se rió a pesar de sí misma. ¿De verdad crees que va a admitirlo? No podrás obtener ninguna respuesta preguntándole. Jian Yao no la escuchó. Salió de casa con los ojos rojos. Luego, se subió al auto y se dirigió a la escuela. Quería hablarlo con un amigo. Luego, iría con la familia Wei y hablaría con Wei Simin. El auto condujo hasta las puertas de Sai Yao. Justo cuando Jian Yao salió del auto, notó a una mujer espeluznante y desaliñada merodeando por las puertas de la escuela. Jian Yao frunció el ceño. Se levantó la falda y estaba a punto de entrar por las puertas de la escuela. ¿Es usted la señorita Jian Yao? La mujer de repente se puso de pie y corrió hacia el lado de Jian Yao. Jian Yao volvió la cabeza. Ella preguntó sospechosamente, ¿quién eres? Nunca antes había visto a esta mujer. ¿Por qué la conocería? La ropa del cuerpo de la mujer era barata y de mal gusto. Su rostro era viejo y curtido. Su cabello estaba despeinado. Ella era completamente diferente de las damas elegantes y nobles que Jian Yao solía ver. Esta mujer era claramente pobre y desamparada. Mi nombre es Zhou Huan y soy la madre de Wei Simin. Se presentó la mujer. La respiración de Jian Yao se detuvo. ¿Tú eres la madre de Wei Simin? Zhou Huan asintió. Mi teléfono está roto y ya no puedo ponerme en contacto con Wei Simin. ¿Puedes ayudarme a ponerme en contacto con él? Jian Yao dio un paso atrás. Deberías tratar de ponerte en contacto con él tú misma. Ella ya sabía sobre la historia de Wei Simin. Sabía que sus padres no eran nada buenos, pero era solo un concepto vago en su mente. Ahora que se enfrentaba a una persona real, se dio cuenta de que no podía aceptarlo. No podía aceptar que la madre biológica de su novio fuera una persona tan repugnante, descuidada y patética. ¿No eres su novia? Las palabras de Zhou Huan llovieron. Hay un acuerdo de matrimonio entre ustedes dos. Ustedes ya se han acostado. Eres mi nuera. Jian Yao no esperaba que ella dijera tal cosa. La tomó totalmente desprevenida y su rostro se puso rojo. Basta de tonterías. Wei Simin y yo no hemos hecho nada por el estilo. Miró a su alrededor, temerosa de que alguien pudiera haberlos escuchado. Zhou Huan no entendió del todo. Pero ustedes dos tienen un acuerdo de matrimonio. Esto significa que eres su mujer. Wei Simin no quiere aceptarme como su madre, así que debes contactarlo por mí. Eso o me das dinero. Jian Yao estaba completamente estupefacto. ¿Por qué debería darte dinero? Porque eres su novia y tu familia es rica. Zhou Huan ansiosamente dio un paso adelante y dijo, si no me das dinero, iré a la corte para demandarte. Te demandaré por negligencia de ancianos. Su apariencia enloquecida casi hizo llorar a Jian Yao. Su conductor se acercó y se paró frente a Jian Yao. Su expresión era oscura y sombría. Le dijo a Zhou Huan, señora, si sigue acosándola, llamaré a la policía. Zhou Huan lo miró fijamente. Bien. Llama a la policía. A ver a quién arresta la policía. ¿Me van a arrestar o los van a arrestar a ustedes dos cabrones desagradecidos? La gente rica seguro que es cruel. Tienen todo ese dinero. Si me dieran, aunque sea un poco, podría vivir una buena vida, pero no me darán ni un centavo. Eres tacaño. Desvergonzado. Las personas ricas son todas personas horribles. Zhou Huan comenzó una escena. VBM7AV. Después de que Liu Hong llevó a Zhou Huan a su departamento, el teléfono celular de Zhou Huan se rompió accidentalmente. Luego, se dirigió ansiosamente a la escuela para encontrar a Wei Simin. Quería hundir a todos. Iba a convertirlo en un problema de todos. Liu Hong la acogió durante 2 días. Luego, de repente terminó su contrato de arrendamiento y se fue de la capital, dejando a Zhou Huan sin hogar una vez más. Estaba en una situación desesperada y Wei Simin era su último recurso. Ella no podía entender.
Wei Simin tenía tanto dinero. ¿Cuál fue el problema de darle 1 millón de yuanes o incluso 10 millones de yuanes? ¿Por qué no se lo daría? ¡Qué odioso! Los ojos de Zhou Juan estaban inyectados en sangre. Extendió la mano para agarrar a Jian Yao. «Dime dónde está Wei Simin». Jian Yao gritó y retrocedió. Lágrimas de miedo brotaron de sus ojos. El comportamiento de Zhou Juan fue increíblemente aterrador. No pudo evitar pensar en los informes de noticias en línea. El esposo de Zhou Juan, Jin Qian, era un abusador doméstico y asesino. Hasta el día de hoy, él todavía estaba en prisión. ¿Podría haber algo mal con Zhou Juan? Esta persona loca y viciosa era en realidad la madre de Wei Simin. Jian Yao sintió como si su corazón estuviera siendo desgarrado. Cuando pensó en todas las cosas repugnantes que Wei Simin había hecho antes, el amor en su corazón finalmente desapareció. «Rompí con Wei Simin. No me busques». Jian Yao anunció en voz alta su ruptura. Luego, entró corriendo a la escuela con la falda en la mano. Originalmente, quería ver a Wei Simin. Quería ver lo que tenía que decir, pero, ahora, no quería verlo en absoluto. «Señorita Jian. No te vayas», gritó Zhou Juan. Jian Yao corrió tan rápido como pudo. La familia Wei. El mayordomo contactó rápidamente al sirviente y descubrió que en realidad había comprado una casa en Beijing. Cuando renunció a la familia Wei, solo era un sirviente ordinario. ¿Cómo se las arregló para comprar una casa en Beijing, un lugar donde los precios de la vivienda estaban por las nubes? Eso ya era bastante sospechoso por sí solo. El sirviente era un cobarde. Después de que el mayordomo lo interrogó un poco, rápidamente comenzó a llorar y suplicar. «Por favor, déjame ir. Realmente no sabía nada». Al principio, el joven maestro Simin solo me pidió que distrajera a la enfermera. No me dijo nada más. Más tarde, me enteré de que algo le había pasado a la señora. Si hubiera sabido la verdad, nunca lo habría escuchado. Cuando escucharon la voz en el teléfono, todas las personas en la habitación se pusieron serias. Wei Simin se dejó caer en una silla. La enfermera respiró aliviada. La persona que le pidió que viniera aquí era simplemente un genio. Todo salió de acuerdo con el plan de esa persona. Li Yongna volvió la cabeza para mirar a Wei Simin. Ella le dirigió una mirada larga y dura. Luego, lentamente dijo, «Ya veo. Cuando Minsen llegó a casa ese día, pensé que era de mente estrecha y sin educación, él no me gustaba y fui parcial contigo. Sin embargo, ahora estoy empezando a darme cuenta de que eres tú el que tiene una mente estrecha. Eres el que está lleno de trucos y eres el que trató de dañar a tu hermano». Cuanto más hablaba Li Yongna, más enojada se ponía. De repente empezó a toser, claramente molesta. «Mamá». Madame rápidamente dio un paso adelante para apoyarla. «Abuela». Wei Simin estaba ansioso. «No me llames abuela». Li Yongna agitó su mano y le respondió bruscamente. Wei Simin estaba atónito. Li Yongna dijo, «A partir de este día, ya no eres mi nieto y no necesitas llamarme abuela». Levantó la cabeza y le dijo a Madame, «Elimine su nombre de nuestro registro familiar de inmediato. Llévalo de vuelta a donde debería estar. En cuanto a todo lo demás, lo discutiremos después de transferir su nombre a otro lugar». «Abuela». Wei Simin se levantó de la silla con lágrimas en los ojos. Li Yongna parecía muy serio. Ella no volvió a mirarlo. «Cuéntale a San y a Yuening lo que sucedió aquí hoy». El mayordomo expresó que lo haría y salió de la habitación. Fue a informar todo lo que sucedió hoy a Wei San y Wei Yuening. Li Yongna se volvió hacia la enfermera y le dijo, «Te hemos hecho daño. No te preocupes. Lo ayudaremos a limpiar su nombre, así como a compensarlo». Los ojos de la enfermera se llenaron de lágrimas al instante. El valor de 1 año de agravios finalmente se desvaneció. Esto fue justicia divina. Wei Simin ya tenía una pequeña premonición de que esto sucedería cuando apareció la enfermera por primera vez, por lo que en realidad estaba bastante tranquilo en este momento. Estaba extremadamente arrepentido. ¿Por qué apuntó a Wei Minsen tan obsesivamente en primer lugar? ¿Por qué no se sinceró cuando Zhou Juan vino a buscarlo por primera vez? Si hubiera sido sincero desde el principio, todavía no lo habrían tratado mal, incluso si no lo aceptaran. Fue su codicia, su inferioridad, su miedo lo que le hizo pensar que podía arriesgarse, que podía encubrirlo, que nadie lo sabría jamás. Wei Simin se arrepintió inmensamente, pero ya era demasiado tarde. Rin rin, su teléfono comenzó a sonar. Wei Simin estaba aturdido.
Él no respondió. Madame frunció el ceño y le recordó, Wei Zimin, tu teléfono. Wei Zimin recuperó sus sentidos y sacó mecánicamente su teléfono. Una sola palabra apareció en la pantalla, bebé, Jian Yao. Wei Zimin de repente estaba increíblemente asustado. Tenía demasiado miedo de contestar el teléfono. El celular seguía sonando. Li Yongna dijo con frialdad, contesta. Los ojos de Wei Zimin de repente se pusieron rojos. Apretó los dientes y levantó el teléfono. Luego, dijo con voz temblorosa, Yao Yao. En este momento, todavía tenía una pizca de esperanza de que Jian Yao se quedara con él. Esperaba que ella fuera como la protagonista femenina del drama Madre de Familia. Esperaba que ella fuera una protagonista femenina que trabajara duro, nunca se quejara y permaneciera al lado del protagonista masculino para siempre. La voz de Jian Yao sonó desde el teléfono. Wei Zimin, rompamos. Quiero anular el acuerdo de matrimonio. Terminó decepcionado. Su última esperanza se hizo añicos, así como así. Los ojos de Wei Zimin estaban oscuros y su cabeza estaba mareada. Fue como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Yao Yao, escúchame, tu madre vino a la escuela a buscarte. Ella me vio. Ella me humilló. Ella me pidió que le diera dinero. La voz de Jian Yao contenía un poco de sollozo. Wei Zimin, nunca en toda mi vida me han humillado así. Tu madre fue la primera. La razón por la que me detuvo fue porque la habías abandonado. Te negaste a apoyarla más, por lo que se desesperó. Wei Zimin, no tenía idea de que fueras una persona tan viciosa y siniestra. Realmente estaba ciego para que me gustaras. Fue como si le hubiera caído un rayo. Zhou Juan realmente acosó a Jian Yao, sentía que se estaba volviendo loco. Jian Yao dijo, de ahora en adelante, cada uno de nosotros caminará por caminos separados. Ya no tendremos nada que ver el uno con el otro. Después de eso, Jian Yao colgó el teléfono con todas sus fuerzas. No le dio a Wei Zimin la oportunidad de defenderse. Wei Zimin agarró su teléfono. Todo su cuerpo temblaba. Zhou Juan. Era Zhou Juan otra vez. Fue ella quien intercambió a los niños, fue ella quien abusó del Wei Minsen, fue ella quien lo chantajeó, fue ella quien humilló a Jian Yao. Todo fue por ella. Puedes irte ahora. Li Yongna negó con la cabeza. Incluso Jian Yao había abandonado a Wei Zimin. Él era realmente un inútil. Los ojos de Wei Zimin estaban inyectados en sangre. Madame miró la apariencia abatida de Wei Zimin. Lentamente, su ira comenzó a disminuir, y todo lo que quedó fue tristeza. No podía soportar mirarlo más. Temía que su corazón se debilitaría, así que dio media vuelta y salió de la habitación. Después de salir de la habitación, Madame llamó apresuradamente a Wei Minsen. Mientras miraba el nombre en la pantalla, los latidos del corazón de Madame se aceleraron. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan tensa. Se sentía como una subordinada informando a sus superiores. Después de un rato, la llamada fue contestada. Madame se llevó ansiosamente el teléfono a la oreja y preguntó, Minsen, ¿cuándo volverás? Madame. Los ojos de Madame estaban ligeramente rojos. Llámame mamá. Minsen, corté lazos con Wei Zimin. Mañana, transferiré el registro de su casa. Le expliqué esto a tu abuela, y tu abuela estuvo de acuerdo. Hubo un momento de silencio. ¿Estás de acuerdo con eso? Madame respiró hondo. En silencio, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y dijo con firmeza, por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Mamá, gracias por elegirme. Una risa llegó a través del teléfono. Madame escuchó el dulce sonido de la risa y su corazón pareció volar como un pájaro. Ella estaba muy feliz. ¿Qué estás diciendo? Por supuesto que te elegiría a ti. Ah, eso es correcto. Wei Minsen dijo lentamente. Dado que Wei Zimin ya no es miembro de la familia Wei, las cosas que la familia Wei le dio deben devolverse. Madame se quedó en blanco. Entonces, ella asintió. Tienes razón. Todas esas cosas deberían ser devueltas. Después de una pausa, Madame preguntó ansiosamente, Minsen, ¿cuándo volverás? En 2 días. Wei Minsen le aseguró, tú me elegiste, así que definitivamente regresaré. Cuando Madame escuchó esto, sonrió. Cuando los sirvientes vieron a Madame llorando y riendo al mismo tiempo, no pudieron evitar mirarse. Debido a la actitud de Madame hacia Wei Minsen, parecía que Wei Minsen tenía el control de su relación.
Se sentía como si Wei Minsen estuviera guiando a Madame hacia todos sus deseos. Una vez que Madame obtuvo su garantía, guardó su teléfono y regresó a la habitación de Li Yong. Ella le dijo a Wei Simin: por cierto, ya no eres miembro de la familia. Todo lo que te dimos debe ser devuelto. Si no recuerdo mal, deberías tener varias propiedades, 2 autos y un par de tarjetas de crédito en tu poder. La cara de Wei Simin cambió drásticamente. Pensó que ya había tocado fondo. Él no sabía que todavía había 18 niveles del infierno. Madame frunció el ceño cuando vio su expresión de pánico. ¿Qué ocurre? ¿No quieres devolverlo? No, dijo Wei Simin con dificultad. Los ojos de Li Yongna revelaron su sospecha. En ese caso, cuente rápidamente sus activos. Wei Simin se desplomó en el suelo. Su reacción hizo que todos se dieran cuenta de que Wei Simin ya podría haber movido sus activos. La razón por la que terminó en la familia fue por el bien de los bienes. Después de descubrir su verdadera identidad, definitivamente habría transferido sus activos a otra parte.